Sean bienvenidos nuevamente, continuamos con la unidad 6. En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.5, en la cual veremos sucesiones aritméticas, suma parcial, parte 1, correspondiente al segundo año de bachillerato, por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En el problema inicial se nos solicita: resuelve cada literal. Literal A: ¿cuánto vale la suma de 1 más 2 más 3 sucesivamente hasta llegar a 30? Busca una forma de calcularla sin sumar término a término. Literal B: si se tienen los números 1, 2, 3, n-3, n-2 y n-1, ¿cuánto vale la suma de todos ellos? Literal C: ¿cuánto vale la suma S sub n de los primeros n términos de la sucesión a sub n igual a a sub 1 más d por n-1? Literal D: en la sucesión aritmética a sub n igual a 1 más 2n, ¿cuánto vale la suma de los primeros 10 términos? Veamos entonces la solución de cada uno de estos literales. En el literal A se nos está solicitando sumar los números de 1 en 1 hasta llegar al 30, pero sin sumar término a término. Y se nos solicita buscar una forma de calcular esa suma. Veamos. Una forma podría ser colocar estos mismos números, pero en forma o en orden descendente, empezando por el 30, luego 29, luego 28 y así sucesivamente hasta llegar al primero, que sería el número 1. Si hacemos esta suma, veamos qué ocurre. Si sumamos 1 con 30, obtenemos 31. Si sumamos 2 con 29, obtenemos 31. 3 con 28, obtenemos 31. Y así, 28 más 3, veremos que sucesivamente se va a obtener también 31. 29 más 2, 31, y 30 más 1, 31. Es decir, que hemos observado que en cada suma que hemos realizado, hemos obtenido 31. Ahora, ¿cuántos números 31 voy a tener acá? Voy a tener 30, dado que eran 30 números los que estaba sumando. O sea que si sumáramos estos números que están de color azul, sería como tener 31 veces 30 o 30 veces 31. Porque el 31 decimos que está 30 veces. Ahora, recordemos que la suma que se nos pedía calcular era 1 más 2 más 3, así sucesivamente hasta llegar al 30. Ahora, en esta que hemos realizado acá, si se dan cuenta, hemos sumado dos veces. Hemos sumado una vez del 1 al 30 y hemos sumado la otra vez del 30 al 1. Por lo tanto, la suma una vez sería como tener 31 por 30, pero entre 2, para que nos quede solo una vez la suma. Aquí podríamos simplificar el 30 y el 15. El 30, la mitad de 30 pues nos da 15 y la mitad de 2 nos da 1. Entonces nos quedaría de esta manera, que la suma del 1 al 30 sería 31 por 15. Es decir, que esa suma sería 465. Bien, esa es una estrategia que se ha empleado. Veamos ahora con el literal B. En el literal B tenemos los números que van del 1 hasta el n-1. No se sabe qué número toma n, pero se dice que es hasta n-1. Aplicando la misma estrategia tendríamos lo siguiente. Sumamos del 1 hasta n-1 y luego abajo desde n-1 hasta 1. Formamos las parejas y observemos lo que ocurre. Acá 1 más n-1, este 1 se eliminaría con este y solo me quedaría n. Acá el 2 se eliminaría con este y solo me quedaría n. El 3 se eliminaría y solo me quedaría n, y así sucesivamente. Cada uno se simplifica con el otro y solo queda n.
obteniendo así entonces que vamos a sumar todas estas cantidades, que es la misma, que en este caso se representa por n. Ahora, ¿cuántas n's tenemos? Como son n-1 términos, entonces vamos a tener n-1 veces n. Es decir, que si yo sumara n más n más n, pero como está n-1 veces, entonces simplemente sería n por n-1. Luego recordemos que la suma desde 1 hasta n-1 es lo que andamos buscando y que en esta parte de arriba lo hemos sumado 2 veces. Por lo tanto, al sumarlo una vez sería como dividir entre 2 esto de acá, o sea, n por n-1 entre 2. Y en este caso, como n no es un número que podamos, digamos, tener un valor determinado por este momento, la fórmula quedaría así. Concluyendo entonces que la suma de los números 1, 2, 3 hasta n-1 vendría dada por la fórmula n por n-1 sobre 2. En el literal C tenemos ahora lo siguiente. ¿Cuánto vale la suma Sn de los primeros n términos de la sucesión? Y tenemos la sucesión aritmética que está definida como a sub n igual a sub 1 más d por n-1. Es el término general. Por lo tanto, S sub n sería entonces igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar a a sub n, pasando por a sub n-2, a sub n-1 hasta a sub n. Luego aplicamos la misma estrategia. Vamos ahora, si yo colocara estos mismos términos, pero al revés, la sumatoria de n sería la misma. Entonces lo voy a escribir, pero ahora al revés, partiendo desde a sub n, llegando hasta a sub 1. Y aplicamos la misma estrategia. Aquí podríamos sumar s sub n más s sub n, tendríamos 2 veces s sub n. Y aquí vamos a sumar de abajo hacia arriba. A sub n más a sub 1 más a sub n menos 1. Lo vamos a sumar con a sub 2 más, vamos a sumar a sub n menos 2, lo vamos a sumar con a sub 3 y así sucesivamente vamos a sumar el de abajo con el de arriba, que sería igual el de arriba con el de abajo. Entonces obtenemos acá cada una de estas parejas. Recordemos que en una sucesión aritmética se cumple de que esas sumas todas deberán de ser iguales. Entonces, como este es el término de una sucesión aritmética, entonces tenemos que cada sumatoria de estas es igual. Por simplificación, vamos a tomar a sub n más a sub 1 como la representación de cada paréntesis, dado que todos los paréntesis en realidad equivalen al mismo número. ¿Cuántos paréntesis han salido? Como son n términos, habrían salido n paréntesis. Entonces decimos que como hay n parejas, de acá, en cada suma, tenemos una pareja, entonces se tendría que 2Sn, que es lo que tenemos aquí, sería n veces a sub 1 más n más a sub n. Es decir, n veces cada pareja, pero cada pareja, la suma que se obtiene es equivalente a la primera. Despejando ese sub n tendríamos igual a la fracción de n por a sub 1 más a sub n, y este 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Decimos entonces de manera general que la suma de los primeros n términos de cualquier sucesión aritmética vendría dada por la fórmula S sub n igual a n por a sub 1 más a sub n entre 2, que este 2 muchas veces se escribe como un factor, como un medio de n por a sub 1 más a sub n. Ahora, si quisiéramos hacer la fórmula un poquito más compleja, podríamos sustituir a sub n, porque a sub n ya lo conocemos, está acá. Entonces, al sustituirlo, pues nos quedaría de esta manera. En vez de a sub n, quedaría a sub 1 más n menos 1 por d, que es lo que vale acá. Ahora,
Aquí observa que han quedado 2 veces a sub 1, por lo tanto podría simplificarse de esta manera. N por 2 veces a sub 1 más n menos 1 por d sobre 2. Sin embargo, en términos generales vamos a quedarnos trabajando con la que está marcada de color rojo para decir que la suma de los primeros n términos de una sucesión se calculan de esa manera. En el literal D se pide calcular en la sucesión a sub n igual a 1 más 2n cuánto vale la suma de los primeros 10 términos. En este caso, n valdría 10. Para ello recordemos la fórmula. La fórmula dice S sub n igual a n por a sub 1 más a sub n sobre 2. Veamos qué es lo que ya tenemos. N ya lo conocemos porque son 10 términos los que voy a sumar. No conozco a sub 1 ni a sub n. Entonces lo vamos a calcular. Vamos a calcular primero a sub 1, que sería sustituir, en vez de n, escribir 1. Tendríamos 1 más 2 por 1 y eso pues nos da 3. Quiere decir que a sub 1 vale 3. Ahora debemos de calcular a sub n, pero como n vale 10, sería a sub 10. Sería 1 más 2 por 10 y eso pues nos da 21. Entonces ahora ya podemos sustituir en la fórmula y la suma de los primeros 10 términos sería entonces S sub 10 igual a 10, que es n, multiplicado por 3, que es a sub 1, más 21, que sería a sub 10, sobre 2. Y lo que sigue ya es simplemente cálculo. Arriba tenemos 3 más 21 es 24, por 10 es 240. Quedaría 240 sobre 2. Y eso al hacer la división obtenemos 120. Por lo tanto, concluiríamos que la suma de los primeros 10 términos de la sucesión aritmética, cuyo término general es 1 más 2 por n, sería 120. Definición. La notación, esta notación que tenemos acá, es una forma abreviada de escribir la suma de todos los términos de una sucesión aritmética. Y se lee, esto que está acá se lee, sumatoria de AI desde i igual 1 hasta n. Quiere decir de todos los términos de la sucesión. Bajo esta notación, la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética se puede definir de esta manera. S sub n es igual a la sumatoria desde i igual 1 hasta n de AI, la cual sería igual a un medio de n multiplicado por a sub 1 más a sub n. Y si lo quisiéramos complicar un poco más, como ya decíamos, pues sustituimos en vez de a sub n, vamos a escribir la representación y sería esta fórmula. Por supuesto, sabiendo que d es la diferencia de la sucesión. A esta suma se le conoce como suma parcial de una serie, de una sucesión o serie, que en este caso pues se trata de una sucesión aritmética. Recordemos que una sucesión aritmética es aquella que lleva una diferencia constante entre cada término consecutivo. Llegamos así a la sección de problemas, en donde te invito a resolver cada uno de los problemas que acá se te plantean. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.